Imagina que eres un estudiante de secundaria y estás perdidamente enamorado de una chica que se sienta todos los días a tu lado en el asiento del tren sin nunca reunir el valor para confesar sus sentimientos. Y por si fuera poco, hay tres locos, obsesionados con tu historia de amor, siguiéndola como si fuera un espectáculo. La historia comienza con estos tres fanáticos del romance escolar corriendo a todo gas por las escaleras de la estación, desesperados por llegar a tiempo y no perder sus lugares VIP. Mientras tanto, en el tren, nuestro prota, de nombre Hikoichi, ya se encuentra en su asiento habitual. A su lado está la chica de otra escuela que lo tiene completamente cautivado. Luego aparecen los tres fanáticos, emocionados por ver qué es lo que pasará hoy en esta historia. Luego pasamos a un flashback, donde se nos revela cómo empezó todo. Hace 4 meses. Ese muchacho está mirando mucho a esa jovencita. Hace 2 meses. Hoy no subió la jovencita y la está buscando con la mirada. Hace 3 meses. No cabe duda, le gusta. A partir de ahora me referiré a estos tres como los tres chiflados cuando haga falta. El anciano es un gerente, el chico es un universitario y la dama una oficinista. De nuevo al presente, los tres chiflados se encuentran discutiendo por chat por qué carajos Hikoichi aún no se declara. La oficinista le dice al gerente que se calme, que primero debe preparar el terreno. El universitario agrega que no es fácil y le dice que intente declararse a la oficinista. Sin ningún tipo de duda, el gerente saca sus palabras prohibidas y empieza a coquetearle a la oficinista. ¡Puta, qué asco! Ella respondió que a partir de mañana tomará otro tren. Luego el universitario se preocupó. Desde su punto de vista, el prota parece estar en preparatoria y si realmente está en su último año, esta serie se acabará en la primavera que viene. Por eso llega a una conclusión clara. Deben intercambiar números lo antes posible. Por otro lado, el prota está pensando en cómo romper el hielo hasta que ve algo clave. La chica lleva el mismo llavero de un personaje de videojuego que él también tiene en su mochila. Disculpa, tu llavero. Por si acaso también te gusta, Ganshin. Sí, me gusta. El prota había reunido el valor para hablarle. Sin embargo, no nota un detalle importante. Justo en el asiento frente a él se encontraba un miembro de la Asociación Internacional de Otakus y Gamers. Sí me gusta. Aunque empecé a jugarlo por motivos ajenos. Se podría decir que soy una poser. Esto sí que fue inesperado. La chica también respondió la pregunta. Los tres chiflados se pusieron eufóricos. Entonces el prota soltó otra pregunta. ¿Qué tal si jugamos juntos? Nuevamente la afición se puso eufórica. Pero ¿Tantas ganas tienes de jugar conmigo? los tres chiflados empezaron a liberar su frustración por chat. Al final, el colega del miembro internacional de Otakus y Gamers terminó dándole su contacto al prota y se bajaron del tren, ya que ambos habían llegado a su destino. El trío de chiflados se sentó junto a la chica, los asientos se habían desocupado, luego subió otra estudiante de nombre Himari, era amiga de la chica y la llamó por su nombre, revelándonos así el nombre de nuestra prota, Nayu. Himari le preguntó por qué tenía la cara roja. Nayu respondió que se sentía avergonzada, ya que pensó que le estaban hablando a ella y le emocionaba mucho la idea de poder jugar videojuegos juntos. El trío de chiflados entró en pánico en el chat. Querían llamar al prota, pero el tren ya estaba partiendo. Otro día en el tren, Nayu se sienta al lado de Hikoichi. El prota empieza a preguntarse si acaso a ella le gusta sentarse junto a él, ya que pensó que, después del momento incómodo del otro día, ya no se volvería a sentar junto a él. Lo que él no sabe es que Nayu también está pensando en lo del otro día. Y como no, el trío de chiflados ya está especulando en el chat. ¿Acaso será un doble amor no correspondido o un caso de no era mi intención? El gerente preguntó con qué se comía eso. Rápidamente el universitario explicó que tal vez la chica podría no estar enamorada del prota. Además recordó lo que parece ser una escena donde una chica lo está mandando a la friendzone. El gerente le dijo, déjate de mamadas, Mary Jane. Ellos son el uno para el otro. Siempre hacen revolotear mi corazón. La oficinista agregó que no puedes sentarte todos los días en el mismo asiento y no sentir nada. Entonces el universitario pidió disculpas por no haberse dado cuenta que compartir el mismo tren todos los días podía interpretarse como una señal de afecto. El gerente, intentando mantener la compostura, le pide que se calme, recordándole que él ya tiene esposa e hijos. Sin embargo, la conversación en el chat no hace más que aumentar la tensión, ya que terminaron recordando lo del otro día. Rápidamente el gerente exclamó que recordar ese día le hacía daño. Mientras el trío de chiflados armaba un escándalo en el chat, el prota estaba pensando en cómo hablarle a Nayu. En su mente empieza a compararse con otros, pensando que quizás si fuera cool como Saito del equipo de fútbol o más divertido como Takahashi, podría hablarle. En ese momento la oficinista nota algo en el reflejo de la ventana. Nayu está leyendo un libro, pero también parece sostener una nota entre sus manos. El prota también se da cuenta y decide observar con más atención.
Pero qué carajos, no era una nota. En realidad, Nayu estaba leyendo una novela romántica con una portada engañosa. Curiosamente, el único que logró identificarlo de inmediato fue el gerente, ya que él mismo estaba leyendo exactamente la misma novela, rompiendo así un mandamiento. El que graba nunca hace nada, aunque en este caso solo estaba observando, pero bueno. Puta, casi la cago. Después de ese supuesto malentendido, el prota continúa dándole vueltas a la cabeza, buscando la manera adecuada de hablarle y pedirle su número. Más tarde, Nayu llega a su escuela mientras sigue concentrada en la novela que está leyendo. En ese momento, Himari se le acerca y con curiosidad le pregunta de qué trata la historia. Trata sobre la historia de amor de un chico y una chica que todas las mañanas se sientan juntos en el tren que toman para ir a la escuela. Y así... La historia retrocede momentáneamente con un flashback, mostrando una escena en la que el prota está ayudando a Nayu, mientras ella dice que eso fue muy especial y que a diferencia de la novela, ella es la única que le presta atención. Por otro lado, el trío de chiflados está en una reunión para analizar y debatir todo lo que pasó hoy. Ya en la noche, Hikoichi se encuentra haciendo tarea, ya que se había olvidado de hacerla, mientras se repite que no importa hasta qué hora esté despierto, mañana se levantará temprano y no dejará pasar el tren. Sin embargo... A la mañana siguiente, agotado, se queda dormido y termina recostándose sobre el hombro de Nayu. Al darse cuenta, despierta de inmediato y se disculpa apresuradamente. El trío de chiflados no lo podía creer. El prota se estaba lanzando a todo gas. El prota se seguía quedando dormido, hasta que encontró la solución, recostarse contra la ventana. Esto provoca la frustración inmediata del trío en el chat, quienes sienten que el momento se ha arruinado. No obstante, el universitario interviene y les pide calma, explicando que aún hay una oportunidad. El tren está atravesando un túnel y pronto llegará a una curva cerrada, donde la fuerza del movimiento hará que el prota termine inclinándose nuevamente hacia Nayu. Oh my God, it's Albert Einstein. It's Albert Einstein, oh my God. Entonces el tren empezó a acercarse a la curva y el gerente empezó a sentir las fuerzas físicas del movimiento. Al mismo tiempo, el prota comienza a inclinarse ligeramente hacia Nayu. Sin embargo, el trío de chiflados está tan concentrado en ver lo que ocurrirá que no se da cuenta de que ellos mismos también están siendo afectados por la fuerza del movimiento. Como resultado, terminan perdiéndose todo el espectáculo. Luego el trío de chiflados se sentó, ya que los asientos se habían desocupado, aunque un poco decepcionados por no haber visto nada. Disculpa, esta es la estación Sakura no Miya. Tú te bajas aquí. Sin muchas gracias. Tranquilo, no hay problema. Entonces voy a bajar. El trío entró en pánico en el chat, ya que no lograron escuchar con claridad la conversación. Por otro lado, el prota estaba muy feliz de que Nayu supiera dónde se bajaba. Además, era la primera vez que le hablaba. A la mañana siguiente, el prota se prepara para ir a la escuela, pero antes de salir alcanza a ver el horóscopo en la televisión. El mensaje le llama la atención. Ese día, las personas del signo cáncer podrían volverse más cercanas a alguien que tienen a su lado. Mientras tanto, el trío de chiflados también tiene la sensación de que algo importante pasará hoy. Ya en el tren, el prota percibe que alguien está a punto de sentarse junto a él y por pura costumbre asume que se trata de Nayu, por lo que decide agradecerle por lo ocurrido el día anterior. Para su mala suerte, no era Nayu quien se sentaba a su lado, sino el ya conocido miembro de la Asociación Internacional de Otakus y Gamers. Este es su segundo cameo, así que el trío decidió bautizarlo como Viejo Genshin. Él también había visto el horóscopo y era signo cáncer. De repente todos se dan cuenta de que Nayu está justo enfrente. En esta parte, aunque la conversación se extiende bastante en temas de videojuegos, lo importante es que el prota logra conectar con alguien como nunca antes. Después de hablar largo rato sobre el videojuego Genshin, el prota admite que es la primera vez que puede compartir tanto sobre un juego y sus personajes como a Shion. Al escuchar la conversación, Nayu no puede evitar sentirse un poco triste. Ella también conoce bastante sobre Shion y sabe que podría haber compartido ese momento con el prota. En su mente, comienza a imaginar que, si reuniera el valor suficiente, tal vez podría pasar todas las mañanas hablando con él. De pronto el viejo Genshin suelta. Si quieres, podríamos coincidir horarios y jugar todas las mañanas. Nayu no iba a permitir que le roben a su amado, así que se giró, y cuando estaba a punto de decir algo... Yo tomo este tren solo unas pocas veces al mes. Puta, casi la cago. El trío de chiflados no lo podía creer. El viejo Genshin había jugado con sus sentimientos. Fue capaz de causarles muchas emociones fuertes hoy. Al día siguiente, Nayu se sintió muy avergonzada, así que se sentó en otro asiento. Otro día más en el tren.
Sin embargo, todos están nerviosos, ya que un peculiar olor está entrando por sus orificios nasales. Al parecer, alguien subió cargando comida de McDonald's, y el olor es tan fuerte que está despertando el hambre de todos los pasajeros. Quienes más están sufriendo la situación son Hikoichi y Nayu, ya que no quieren que sus tripas empiecen a sonar. Por supuesto, el trío de chiflados no tarda en darse cuenta de la tensión entre los dos, y no pueden evitar emocionarse por ver cómo acabará esto. Y finalmente cae la primera víctima. La chica sentada frente al prota empieza a sentir hambre. Poco después, la oficinista también comienza a verse afectada por el aroma que invade el tren. Nayu no podía perder su dignidad frente a Hikoichi, así que saca discretamente una bolsa de gomitas para engañar el estómago, pero estaba completamente vacía. Por su parte, el prota tampoco quiere quedar en ridículo, así que decide sacar su bento. Sin embargo, justo en ese momento aparece otro aroma todavía más intenso. Alguien ha empezado a comer curry dentro del vagón. La situación ya era demasiado para soportarla. El gerente, incapaz de resistir más, termina revelando el origen del caos al sacar una enorme bolsa de McDonald's de su bolso. Él había sido el responsable desde el inicio. Estaba dispuesto a darle su comida a Hikoichi y Nayu, pero ya era tarde porque de repente todo el tren retumba. Tripas sonando por todos lados. Nadie se salvó, ni siquiera nuestros protas. Al final terminaron riéndose de lo sucedido. El olor hizo demasiado daño porque cuando el tren se detuvo, prácticamente todos los pasajeros bajaron directo a hacer fila en McDonald's. Al día siguiente, los asientos habituales de los protas estaban ocupados. Hikoichi había decidido cederles el lugar a dos obachans. Cuando Nayu llegó y vio la escena, no pudo evitar recordar aquella vez en la que el prota también la ayudó, mientras sentía mariposas en la panza. Here we go again. Al estar junto al otro y frente a la ventana, no podían evitar verse en el reflejo. El universitario y la oficinista estaban disfrutando por completo de la situación. Sin embargo, el gerente no tenía la misma suerte, ya que se encontraba detrás de los protas y no podía ver absolutamente nada. En el chat intentaron calmarlo diciéndole que lo mantendrían informado, pero eso no le bastó. La curiosidad terminó ganándole, así que comenzó a mirar discretamente de reojo para intentar descubrir qué estaba pasando. El gerente estuvo a punto de ser descubierto espiando, pero rápidamente los demás intentaron tranquilizarlo en el chat, recordándole que Hikoichi y Nayu estaban demasiado concentrados el uno en el otro como para notar algo a su alrededor. El universitario incluso soltó una teoría. Ese podría ser el día en que ambos finalmente se dieran cuenta de sus sentimientos. ¿Cómo? Mientras tanto, Hikoichi seguía dudando, preguntándose si debía hablarle o no a Nayu después de que sus miradas se cruzaran varias veces en el reflejo de la ventana. De repente, Hikoichi y Nayu se giran al mismo tiempo, haciendo que toda la afición se emocione pensando que finalmente iba a pasar algo importante. Sin embargo, la razón era completamente distinta. Una mantis religiosa se había posado sobre la cabeza del gerente. Al darse cuenta, el universitario y la oficinista le escribieron rápidamente en el chat pidiéndole que no se moviera. El gerente también había notado la extraña presencia y empezó a preguntar qué tipo de criatura estaba descansando sobre su cabeza. Acto seguido, reveló con orgullo que durante su infancia había sido un legendario cazador de insectos rango S. Poco después, las dos obachans le comentan al prota que bajarían en la siguiente estación y podrían sentarse juntos. Confundido, Hikoichi les pregunta a qué se refieren y una de las obachans responde que pensó que él y la chica eran. Sin embargo, antes de que pudiera terminar la frase, tanto Nayu como Hikoichi le pidieron rápidamente que guardara silencio, completamente avergonzados. Al final, el resto del viaje lo terminaron haciendo juntos, mientras que el gerente, traumado por no poder espiar bien antes, directamente fue y se compró unos lentes especiales para la próxima vez. Dime, Okute-chan, ¿cómo te está yendo en tu nueva clase? Ya sabes, la misma clase donde está Kazama-kun. Porque acabas de nombrar a Kazama-kun así de la nada. Al día siguiente, en el tren, dos niñas de primaria terminaron sentándose frente a Nayu y Hikoichi. Mase-chan hablaba sobre el chico que le gusta a Okute-chan, mientras nuestros protas escuchaban toda la conversación. Por primera vez, ellos estaban viviendo exactamente la misma experiencia que el trío de chiflados presencia todos los días. En medio de la charla, Mase-chan le preguntó a Okute-chan si pensaba confesársele a Kazama-kun. Sin embargo, ella respondió que ahora que están en el mismo salón y además se sientan juntos, eso ya era suficiente para ella. Por supuesto, tanto Nayu como Hikoichi estuvieron completamente de acuerdo con ella. Después de todo, era exactamente la misma situación que ellos vivían todos los días. Pero si te conformas solo con sentarte a su lado, un día puede aparecer alguien y arrebatártelo.
Después de eso, Mase-chan comenzó a hablar de una manera sorprendentemente madura, explicando que no puedes esperar que la persona que te gusta siempre esté disponible para ti si tú nunca haces nada para acercarte. El gerente quedó impresionado y reconoció la enorme sabiduría de la niña. Más tarde, Mase-chan añadió que los hombres tienden a volverse presumidos cuando una chica demuestra demasiado interés en ellos. El trío de chiflados no podía creer el nivel de la conversación. Estaban completamente atrapados escuchando las palabras de unas simples niñas de primaria. Mase-chan dejó entrever que ya tenía novio, aunque comentó que no quería que él se volviera demasiado presumido solo porque ya se habían besado una vez. Toda esa conversación ya estaba siendo demasiada información para Nayu y Hikoichi. Mientras intentaban procesarlo, Mase-chan continuó dándole consejos a Okute-chan, aunque esta vez de una forma algo cuestionable, comentándole que Kazama-kun últimamente se había vuelto muy coqueto desde que descubrió que era un poco popular. Ya basta, Mase-chan. Kazama-kun es de esos chicos atentos y detallistas, y justamente por eso es tan divertido jugar con sus sentimientos. El trío de chiflados ya estaba completamente en pánico en el chat porque esas niñas de primaria estaban dejando a los protas emocionalmente destruidos. Sin embargo, lejos de sentirse desanimados, Nayu y Hikoichi empezaron a ver a Mase-chan y Okute-chan como auténticas senpais del amor. La situación llegó a un nivel tan absurdo que ambos sacaron una libreta y comenzaron a anotar seriamente todos los consejos que estaban escuchando de este par de niñas de primaria. Esta información vale millones. Pero dime, Okute-chan, ¿cuál fue tu secreto? ¿Cómo hiciste para que Kazama-kun se te declarara primero? Cuando me tocó repartir el almuerzo, le di un pedazo de carne extra. Ya veo. Al día siguiente, ambos decidieron sentarse un poco más cerca de lo habitual. Un nuevo día en el tren, pero esta vez Nayu no había subido. En su lugar estaba un amigo del prota, Kirishima. Además era la Golden Week, por lo que el ambiente en el tren era distinto. Excepto el trío de chiflados, ellos siempre están. Kirishima le comentó al prota que la práctica comenzaba a las 9 y que habían salido demasiado temprano. Sin embargo, el prota respondió tranquilamente que le gusta tomar el tren por la mañana, ya que a esas horas todo se siente mucho más calmado. Kirishima se sorprendió al enterarse de que Hikoichi suele tomar el tren tan temprano. El prota le preguntó si su novia no se molestaría porque hoy no pasaría el día con ella. Kirishima le respondió que no pasa nada, hoy quería pasar el día con él. El trío de chiflados ya está especulando en el chat, ya que el prota hoy se ve un poco solitario. En medio de la conversación, Hikoichi le preguntó a Kirishima si todavía seguía saliendo con la chica del mini super, pero Kirishima respondió tranquilamente que no, que ahora estaba saliendo con una universitaria. La respuesta dejó completamente sorprendido al prota, y por supuesto, el trío de chiflados también explotó en el chat, tanto que el gerente incluso comentó que Kirishima le recordaba a él mismo en sus años de juventud, cuando supuestamente era uno de los chicos populares. A Kirishima le empezó a parecer sospechoso que el prota de repente estuviera tan interesado en temas de amor, sobre todo porque últimamente estaba actuando raro. Hikoichi se puso nerviosísimo y terminó soltando que le interesan esas cosas porque supuestamente ya había tenido experiencias románticas. El gerente y la oficinista no lo podían creer. El prota estaba mintiendo. Era obvio que no tenía esas experiencias. El universitario fue el único que lo defendió, explicando que cuando a un hombre le hacen ese tipo de preguntas, prácticamente está obligado a responder que sí aunque sea mentira, porque si dices que no, todos sabrán que te estás quedando atrás. Volviendo con Kirishima, a este le sorprende que el prota se esté divirtiendo tanto. Incluso terminó pidiéndole consejos amorosos, explicando que últimamente sus citas se habían vuelto muy monótonas. Hikoichi hizo lo mejor que pudo y le recomendó planes simples como ir al cine o visitar un acuario. Mientras tanto, el trío de chiflados sufría en el chat, aunque para su sorpresa, Kirishima respondió que en realidad le parecían muy buenos consejos. El trío no podía creerlo. Kirishima se había tragado completamente la mentira del prota. La cosa empeoró cuando Kirishima volvió a preguntarle qué tipo de regalo podría darle a su novia. En el chat ya habían aceptado esta farsa y empezaron a apoyarlo, pensando que si ya había mentido una vez, no perdía nada con seguir improvisando. Piensa. Pero el prota era un romántico y le sugirió que le tome la mano a su novia. El trío casi muere de cringe. Aunque otra vez Kirishima dijo que le parecía un excelente consejo, pero todo se fue al carajo. Kirishima solo estaba fingiendo. Desde el principio sabía que todo era una mentira. Hikoichi solo pudo pensar que aquella conversación de las niñas de primaria del otro día realmente le había dejado secuelas mentales. La verdad, sí hay alguien que me gusta. Y cuando me di cuenta ya era demasiado tarde, porque no podía dejar de verla ni de pensar en ella.
Lo peor de todo es que ni siquiera sé su nombre, y tampoco sé si ya tiene novio. El prota se había sincerado. Además le pidió a Kirishima que le enseñe a conquistar chicas, con la esperanza de poder confesársele algún día a Nayu, pero Kirishima se negó. Según él, su método para ligar era demasiado simple y nada romántico: hablar con la mayor cantidad de chicas posible y esperar a que alguna se interesara. Además, confesó que normalmente sale con mujeres que solo buscan divertirse, igual que él. La respuesta terminó desanimando un poco al prota, pero Kirishima rápidamente intentó animarlo, diciéndole que para él era un chico increíble y que si alguien como él podía darse cuenta de eso, entonces seguramente la chica que le gusta también ya lo había notado. Además de ser un hombre apasionado por las mujeres, era un buen amigo. El trío de chiflados quedó fascinado con la respuesta de Kirishima. Además de verlo como un auténtico chico popular, el gerente volvió a comentar que el tipo le recordaba muchísimo a él mismo en sus años de juventud, cuando supuestamente también era muy popular. Pero lo que más le sorprendió fue su perspicacia, porque cuando él y Hikoichi finalmente bajaron del tren, le soltó tranquilamente que si tenía suerte, mañana volvería a subir al tren la chica que le gusta. El trío entero explotó en el chat. Kirishima se había dado cuenta de todo. Finalmente llega otro día en el tren y nuestros protas vuelven a sentarse juntos. El trío de chiflados estaba bastante emocionado porque, según ellos, después de no poder verse durante toda la Golden Week, las ganas de ambos por pasar tiempo juntos debían haberse acumulado muchísimo. Sin embargo, un pasajero que estaba sentado frente a Hikoichi pidió permiso para bajarse del tren, aunque accidentalmente dejó olvidado su celular en el asiento. Al darse cuenta, el prota tomó el teléfono y salió del tren para devolvérselo, pero justo después de entregarlo, las puertas se cerraron y el tren arrancó, dejando al prota atrás. El universitario escribió en el chat que jamás podrá olvidar la expresión que puso el prota cuando el tren arrancó sin él. Además, comentó que Nayu ahora se veía bastante desanimada. Por su parte, el gerente empezó a lamentarse diciendo que ojalá hubiera estado más cerca para tomar el celular antes que el prota. Mientras tanto, Nayu también se encontraba preocupada, ya que probablemente Hikoichi terminaría llegando tarde a su destino. Y mientras todo eso ocurría, el prota seguía solo en la estación, repitiéndose a sí mismo que mañana definitivamente volverá a sentarse junto a Nayu. Sin embargo, al día siguiente apareció el viejo Genshin y terminó sentándose al lado del prota. El trío de chiflados no podía entender por qué Hikoichi simplemente no apartó el asiento para Nayu. Debido a eso, a Nayu le tocó viajar de pie. Aún así, el prota volvió a convencerse de que mañana sí lograría sentarse junto a ella. Pero la mala suerte continuó, porque al día siguiente subieron dos abuelos que iban camino a un concierto. El asiento junto a Hikoichi estaba libre, aunque ambos insistían en que el otro debía sentarse para no viajar parado. Incluso llegaron a lamentarse diciendo que ojalá hubiera dos asientos vacíos. Al escuchar eso, el prota no pudo ignorarlos y terminó cediéndole su asiento para que pudieran sentarse juntos. El trío de chiflados claramente no estaba nada feliz con lo ocurrido, e incluso llegaron a llamar robo al acto de los ancianos. Más tarde, durante la hora del evento en la escuela, Hikoichi estaba hablando con sus amigos sobre todo lo sucedido en el tren. Uno de ellos le dijo que simplemente debió fingir estar dormido para no ceder el asiento. Sin embargo, Kirishima comentó que eso habría sido imposible, porque el prota definitivamente no sabe actuar. Aún así, Hikoichi respondió que no podía ignorar a ese par de abuelos. Además, Nayu estaba cerca, así que también quería verse un poco cool y caballeroso frente a ella. Al día siguiente, Hikoichi ya estaba sentado en su lugar habitual esperando la llegada de Nayu. Mientras la esperaba, no podía dejar de pensar que debería ser algo pronto, porque quizá algún día ella simplemente deje de subir al tren. Pero la vergüenza y el montón de emociones que siente cuando la tiene cerca hace que no le salgan las palabras. Pero hoy por fin volvieron a sentarse juntos. El trío de chiflados estaba más feliz que nunca, e incluso comenzaron a escribir en el chat que pase lo que pase, hoy no permitirán que nadie se acerque a los protas. Si alguien quiere arruinar el momento, tendrá que pasar sobre ellos primero. Gente, últimamente la IA que uso para colorear las páginas está fallando muchísimo y ahora limita demasiado las ediciones, así que desde este punto del vídeo, las páginas ya no estarán a color. Aún así, espero que disfruten el relato. Sigamos. El trío de chiflados empezó a prepararse como si estuvieran a punto de enfrentarse al final boss. Aunque después se dieron cuenta de lo ridículo que era la situación, porque al final solo eran pasajeros comunes contra quien se suponía que iban a pelear. Mientras tanto, Nayu y Hikoichi estaban atravesando su propia batalla interna, ya que accidentalmente sus codos se habían rozado y ambos quedaron tan nerviosos que casi se desmayan. Después de presenciar semejante nivel de tensión romántica, el trío llegó a una conclusión definitiva: debían proteger a esa pareja. Entonces apareció el primer obstáculo, el mismo pasajero que la otra vez había olvidado su celular en el asiento. Estaba frente al prota, se levantó para bajarse.
Pero al tipo comenzaron a caérsele varias cosas, así que el trío de chiflados reaccionó de inmediato y empezó a recoger todo antes de que el prota pudiera levantarse. Después de acomodar sus pertenencias, el pasajero finalmente bajó del tren. Pero entonces aparecieron los siguientes oponentes, los dos abuelos del concierto. Nada más entrar, comenzaron a quejarse de sus rodillas, diciendo que así jamás podrían disfrutar el evento. El trío entró en pánico absoluto porque no sabía qué hacer. Por suerte, dos pasajeros que parecían entender perfectamente la situación terminaron cediéndole sus propios asientos a los ancianos. En ese momento, el trío los reconoció inmediatamente como verdaderos camaradas, aunque la paz duró poco porque luego apareció el viejo Genshin. Y aunque en el chat solo hablaban entre ellos mismos, empezaron a pedir ayuda desesperadamente como si estuvieran enfrentando una invasión. Por suerte, el amigo del prota también estaba en el tren y casualmente tenía un celular con un estuche de un personaje del videojuego Genshin. El viejo Genshin lo notó al instante y quedó completamente interesado, así que Kirishima aprovechó para invitarlo a sentarse junto a él. El trío recuperó el aliento, aunque todo ese esfuerzo terminó siendo inútil, porque Hikoichi ya había llegado a su destino y estaba bajándose del tren. El trío de chiflados empezó a lamentarse en el chat, diciendo que todo su sacrificio no había servido para nada, pero justo cuando parecía que habían perdido, Nayu se dio cuenta de algo importante. El prota había dejado olvidada su credencial en el asiento. Disculpa. Dejaste esto en el asiento. Gracias. En ese momento apareció Himari y llamó a Nayu por su nombre justo enfrente del prota. Nayu se puso nerviosísima y salió apresurada diciendo que tenía que subir rápido al tren. Una vez dentro del vagón, el trío de chiflados estaba completamente emocionado en el chat, y es que acababa de ocurrir algo importantísimo para ellos. Cuando Nayu recogió la credencial del prota, pudo ver su nombre, y ahora, gracias a Himari, Hikoichi también acababa de escuchar el nombre de Nayu. Eso significaba que después de tanto tiempo, ambos finalmente conocían el nombre del otro. Al día siguiente, el prota nuevamente no pudo sentarse junto a Nayu en el tren. Más tarde, el trío de chiflados se reunió para hablar sobre todo lo ocurrido recientemente, aunque sinceramente ya ni siquiera les importaba tanto que hoy no se sentaran juntos. Para ellos, lo verdaderamente importante era otra cosa. Después de tanto tiempo, ambos finalmente conocían el nombre del otro. Eso era motivo suficiente para celebrar y embriagarse. Mientras tanto, Hikoichi viajaba junto a sus amigos, quienes se sorprendieron bastante al enterarse de que finalmente sabía el nombre de la chica que le gusta. Por su parte, el prota no podía dejar de sentir mariposas en la panza cada vez que pensaba en qué clase de persona sería Nayu. Trío de chiflados. El gerente comentaba emocionado que seguramente en este momento el prota estaba junto a Kirishima contándole todo lo que había ocurrido. Incluso dijo que le habría encantado estar ahí observando la conversación mientras disfrutaba de un buen vaso de cerveza. Además, aseguró que probablemente Hikoichi se la pasa repitiendo en su mente Nayu-chan una y otra vez. Sin embargo, el universitario respondió inmediatamente que era bastante perturbador escuchar a un anciano usar el chan de esa manera. Hikoichi y sus amigos. Uno de sus amigos preguntó si ya había intentado buscar a Nayu en redes sociales usando su nombre. El prota se puso bastante nervioso y respondió que sería prácticamente imposible encontrarla solo con eso. Sin embargo, sus amigos entendieron inmediatamente lo que realmente significaba esa respuesta. Hikoichi claramente ya había intentado buscarla antes, aunque no tuvo éxito. Trío de chiflados. El universitario comentó que ahora que el prota conoce el nombre de Nayu, probablemente intentará buscarla en redes sociales. Sin embargo, al gerente claramente no le gustó esa idea, porque eso significaría que la relación entre ambos podría avanzar fuera de la vista del trío. Aún así, el universitario decidió intentarlo por curiosidad, aunque tampoco logró encontrarla. Después de eso, el gerente empezó a decir que simplemente conocer el nombre de la persona que te gusta puede hacer que alguien actúe de maneras muy particulares, como escribir poemas, poner ambos nombres juntos en una libreta, revisar el horóscopo para ver compatibilidad o incluso escuchar canciones románticas pensando en esa persona. Y entonces la oficinista agregó otra clásica: escribir el nombre de la persona que te gusta en una goma de borrar. Por otro lado, los amigos del prota le estaban pidiendo que enseñe su goma de borrar. Obviamente, el prota se negó. Sus amigos se dieron cuenta rápido. El prota había escrito el nombre de Nayu en la goma de borrar. Uno de ellos incluso empezó a ponerse un poco celoso, diciendo que Hikoichi era el único que realmente estaba disfrutando su juventud. Después de eso, comenzó a decir que él también quería conocer una chica linda. Kirishima le recomendó que de preferencia fuera una con grandes tramas.
Entonces el que se puso celoso le sugirió a Kirishima que, como él era popular, seguramente podría conseguir fácilmente el número de Nayu al conocer a varias personas, especialmente porque ya sabían en qué escuela estudia. Pero Kirishima respondió que no hacía falta, porque tarde o temprano Hikoichi terminará pidiéndole el número él mismo. Ya por la noche, tanto Nayu como Hikoichi estaban intentando encontrarse mutuamente en redes sociales. Sin embargo, por más que buscaban, ninguno lograba hallar resultados. Después de varios intentos fallidos, ambos terminaron preguntándose exactamente lo mismo. Si acaso la otra persona simplemente no usa redes sociales, y mientras pensaban en eso, no podían evitar repetir el nombre del otro. Mientras tanto, el trío de chiflados ya estaba saliendo de su clásica reunión de debate cuando el universitario lanzó una teoría. Desde ahora, tanto Nayu como Hikoichi probablemente pasarán todo el día repitiendo el nombre del otro dentro de sus cabezas. La oficinista se cabreó instantáneamente porque acababa de sacar un tema demasiado importante justo cuando ya habían salido del bar. Entonces el gerente, completamente serio y un poco ebrio, propuso que fueran a otro bar para seguir discutiendo el asunto. Un nuevo día en el tren, y esta vez acompañado por una lluvia brutal. El trío de chiflados llegó completamente empapado y empezó a quejarse inmediatamente, aunque el más afectado era el gerente, quien estaba sufriendo porque su cabello se había mojado. Obviamente nuestros protas tampoco se salvaron y terminaron bastante empapados. Nayu empezó a buscar desesperadamente una toalla para secarse, aunque después de revisar varias veces se dio cuenta de que no la encontraba por ningún lado. El prota se dio cuenta de que Nayu no encontraba su toalla, así que terminó ofreciéndole la suya para que pudiera secarse. Nayu la aceptó y mientras se secaba el cabello no podía dejar de preguntarse si todo esto realmente estaba pasando. Mientras tanto, el trío de chiflados prácticamente estaba agradeciéndole a la lluvia por haber provocado semejante avance romántico, especialmente el universitario, quien comenzó a emocionarse al darse cuenta de algo importantísimo. Ahora Nayu tendrá que devolverle la toalla al prota, pero antes de hacerlo probablemente la lavará, y para poder devolvérsela tendrá que pedirle su número. Mientras eso pasaba en el chat, Nayu se dejó llevar de más y empezó a oler la toalla del prota. Hikoichi se había dado cuenta y empezó a preguntarse por qué Nayu estaba haciendo algo así. Después llegó a una conclusión equivocada. Hikoichi pensó que probablemente su toalla apestaba, así que terminó hablándole rápidamente a Nayu para disculparse. Por supuesto, el trío de chiflados quedó en shock. ¿Cómo carajos había llegado a semejante conclusión? Después de todo, nadie se pone a oler una toalla que apesta. Completamente nervioso, Hikoichi le pidió a Nayu que mejor le devolviera la toalla, pero Nayu respondió que pensaba lavarla antes de regresársela. Mientras decía eso, por dentro no dejaba de lamentarse, porque su comportamiento extraño había hecho que el prota entendiera todo mal. Entonces se le ocurrió una idea para solucionar el malentendido. Pensó que tal vez si dejaba que Hikoichi oliera la toalla, él entendería que no estaba apestando. Aunque apenas pensó eso, se dio cuenta de lo rara que sonaba esa idea. Después de todo, sería muy raro pedirle que huela una toalla que ella acababa de usar para secarse el cabello. Hikoichi volvió a insistir en que realmente necesitaba recuperar su toalla. Incluso intentó explicar que la usaría para su clase de educación física. Sin embargo, Nayu seguía negándose a devolvérsela y hasta le dijo que si era tan importante, podían pasar por una tienda y comprar una nueva. El prota respondió que tampoco hacía falta llegar tan lejos. Nayu no soportó más y terminó gritando que olió la toalla porque olía justo como Hikoi. Aunque apenas se dio cuenta de lo que acababa de decir, se hizo la loca inmediatamente y corrigió diciendo que simplemente el olor era diferente al de su casa. Al final, Nayu volvió a insistir en que lavará la toalla antes de devolvérsela, y después de tanto discutir el prota terminó aceptando. Al día siguiente, Nayu finalmente le regresó la toalla a Hikoichi en el tren. Mientras tanto, la oficinista le dijo al universitario que al final los protas nunca intercambiaron números y que siempre anda creando teorías románticas que jamás terminan ocurriendo. Nuevo día en el tren. El prota estaba pensando que últimamente las cosas con Nayu están yendo bien. A este paso tal vez sea posible. Perdóname, Nayu-san. Anoche hice que te desvelaras. No pasa nada, Sakurai-kun. Les pregunté a los chicos, pero ninguno fue de ayuda. ¿Quién eres tú? Había un chico junto a Nayu hablando con ella sobre preparar un cumpleaños. Al verlo, la oficinista preguntó inmediatamente en el chat quién era ese sujeto tan elegante y guapetón. El gerente reaccionó peor todavía y comentó que, como figura paterna del grupo, definitivamente no aprobaba aquello. El universitario intentó calmarlos, diciendo que primero deberían seguir escuchando la conversación antes de sacar conclusiones apresuradas. Y efectivamente, al final descubrieron que el chico solo era un compañero de Nayu que estaba pidiéndole consejos para el cumpleaños de su novia, ya que ella y Nayu eran amigas. El chico se llama Sakurai y su novia se llama Shizuko.
El prota recuperó el aliento, ya que también estaba asustado. El trío de chiflados también se calmó y el gerente dijo que tampoco estaba interesado en escuchar sus problemas amorosos. Sin embargo, todo cambió cuando Sakurai le preguntó a Nayu cómo le gustaría pasar su cumpleaños junto a su novio. Nayu, completamente nerviosa, respondió que realmente no sabía nada sobre esos temas porque no tenía novio. Esto era perfecto. El trío de chiflados quería escuchar la respuesta a esa pregunta y el prota por fin sabía que Nayu no tenía novio. Nayu se puso nerviosa. ¿Cómo se supone que iba a responder eso teniendo a Hikoichi atrás escuchando? Aún así se armó de valor y dijo: Si fuera yo, me gustaría jugar videojuegos juntos o viajar en tren juntos. Realmente no importaría lo que hiciéramos. Solo quisiera tenerlo todo para mí y que él me tuviera toda para él. El trío de chiflados captó inmediatamente la tremenda indirecta que Nayu acababa de soltar. Para ellos era obvio que estaba diciendo todo eso mientras pensaba en el prota. Por otro lado, Hikoichi estaba notando como loco todo lo que escuchó. Pero entonces Sakurai hizo otra pregunta. Quería saber qué tipo de regalo podría darle a su novia. Nayu ya no quería seguir respondiendo, pero aún así respondió otra vez. Dijo que le encantaría ir a jugar a las maquinitas y que después su novio le regalara el peluche que tanto esfuerzo les había costado conseguir. Tanto el trío de chiflados como el propio Hikoichi se estaban muriendo de ganas por regalarle ese peluche a Nayu. Sin embargo, Nayu ya había llegado a su límite y necesitaba cambiar el tema antes de que Sakurai terminara preguntándole algo todavía más comprometedor. Por eso decidió sacar el tema de Himari y del reciente evento deportivo. Sakurai respondió normalmente, llamando a Nayu por su nombre durante la conversación. A la oficinista no le gustó. El universitario le dijo que se calme. Después de todo eran amigos. Por otro lado, Hikoichi comenzó a pensar que si tan solo estuviera en la misma escuela y en el mismo salón que Nayu, probablemente no tendrían que pasar por tantas complicaciones para hablar entre ellos. No necesitarían buscar excusas ni depender de situaciones extrañas para poder acercarse. Cuando se bajó del tren se dijo a sí mismo que de ahora en adelante, pero ni siquiera terminó de decir la frase y ya volvió a desanimarse. Mientras tanto, dentro del tren, Nayu estaba pensando algo muy parecido. Ella solo deseaba poder hablar con Hikoichi con la misma naturalidad con la que hablaba con Sakurai. Un día más en el tren, aunque esta vez tanto Nayu como Hikoichi ya estaban usando sus uniformes de verano. Por supuesto, el trío de chiflados no tardó en comentar lo bien que se veía Nayu con ese uniforme, pero algo les molestaba, y es que el prota aún no ha volteado a ver a Nayu. Eso hizo que empezaran a crear teorías en el chat. Tal vez Hikoichi seguía molesto después de ver a Nayu hablando tan naturalmente con Sakurai el otro día, pero el motivo era otro. Al prota le estaba sonando la panza, y no era por hambre. El prota no dejaba de preguntarse por qué demonios el aire acondicionado del tren estaba tan fuerte, y es que, por alguna razón, el frío estaba haciendo que su estómago atacara violentamente su asiento. Sinceramente no sé qué tiene que ver una cosa con la otra, pero bueno. Curiosamente, el único que logró darse cuenta de lo que estaba pasando fue el gerente, porque él también estaba sufriendo exactamente el mismo problema. Resulta que antes de subir al tren se había tomado una gaseosa para soportar el calor. Después de escuchar eso, el universitario simplemente le recomendó que mejor se bajara en la siguiente estación antes de provocar una tragedia. Pero el gerente se negó, diciendo que no quería perderse el primer día de los protas en su uniforme de verano. Por otro lado, Hikoichi también estaba considerando seriamente bajarse en la siguiente estación, y Nayu ya se había dado cuenta de que algo le pasaba. La oficinista exclamó en el chat que para que el prota no haya volteado a ver a Nayu, el problema debe ser muy serio. Después de todo, es la chica que le gusta en su uniforme de verano. Según ella, el uniforme de verano tiene un encanto especial como un símbolo de la juventud. Mientras la oficinista seguía explicando apasionadamente el encanto de los uniformes de verano, el gerente estaba sufriendo porque sentía que algo estaba a punto de escapársele. Por otro lado, Hikoichi intentaba soportar la situación abrazándose a sí mismo para entrar un poco en calor. Al verlo así, Nayu pensó que el prota simplemente tenía frío, entonces se le ocurrió que tal vez podría acercarse y calentarle los brazos. Después se dio cuenta cómo carajo se iba a acercar así de repente y simplemente decirle: «Te caliento los brazos». El prota ya no soportaba, así que empezó a prepararse para bajar, ya que se estaban acercando a la siguiente estación. El gerente también había llegado a su límite y también pensaba bajarse, pero la oficinista dijo que no. ¿Cómo se iba a bajar en la misma estación que el prota? Terminarían encontrándose en el baño. Además, el universitario agregó que la siguiente estación es pequeña, tal vez ni siquiera había más de 2 baños. La oficinista entonces le preguntó al gerente si acaso no se suponía que era un adulto responsable. Debería dejar que el prota usara el baño primero. Después de todo, Hikoichi todavía era un estudiante, mientras que él ya era un adulto.
En este momento no importa quién sea un niño o quién sea un adulto. Ahora mismo solo somos dos hombres luchando por un mismo objetivo. Así que debemos esforzarnos y darlo todo. El universitario se cabreó y le dijo que por eso le había dicho que se bajara en la estación anterior. La oficinista se negó a dejarlo pasar, así que entre ambos terminaron deteniendo al gerente mientras el prota salió disparado a todo gas del tren. Al día siguiente, la oficinista intentó disculparse por haberlo detenido, pero él seguía bastante resentido, tanto así que incluso dejó de escribir en el chat durante 5 minutos completos. Mientras estaba en la escuela, Himari le ofreció a Nayu probar un labial nuevo, y según ella, ese labial tenía el poder de hacer que cualquier chico terminara completamente rendido a tus pies. Obviamente, Nayu aceptó probarlo, aunque rápidamente intentó justificarse diciendo que simplemente le parecía bonito el color y que no tenía nada que ver con que le gustara a alguien o quisiera salir con un chico. Al día siguiente terminó poniéndose el labial, aunque después comenzó a dudar si realmente se notaba alguna diferencia. Al final llegó a la conclusión de que probablemente el efecto desapareció porque se había comido un onigiri justo después de aplicárselo. Cuando Nayu subió al tren, Hikoichi se quedó observándola fijamente y ella lo notó, pero la razón era que tenía un grano de arroz en la cara. Incluso el trío se había dado cuenta, pero además el prota había notado un misterioso encanto en los labios de Nayu hoy. Como era costumbre, el trío inmediatamente empezó a crear teorías románticas en el chat. Después de todo, escenas así suelen pasar muchísimo en los mangas shoujo. La oficinista comenzó a imaginar una escena romántica con Kirishima donde él la arrinconaba contra una pared solo para quitarle delicadamente un grano de arroz de la cara. El universitario preguntó si el efecto sería el mismo con cualquier persona. La oficinista intentó imaginar la misma situación, aunque esta vez reemplazando a Kirishima por el gerente, y definitivamente no le gustó. Mientras tanto, el trío volvió a concentrarse en el verdadero problema. Si Nayu llegaba a su escuela con ese grano de arroz pegado en la cara, seguramente terminarían burlándose de ella, aunque según ellos, lo peor sería que justamente la persona que le gusta se diera cuenta y se lo mencionara directamente. Por otro lado, Hikoichi estaba pensando desesperadamente en una forma de avisarle a Nayu sobre el grano de arroz sin hacerla sentir avergonzada. Incluso llegó a considerar la absurda idea de usar una liga para dispararle al grano y quitárselo de la cara sin que ella se diera cuenta. Pero rápidamente se dio cuenta de lo estúpida que era la idea. Entonces decidió sacar un grano de arroz de su mochila y pegárselo en la cara. El trío de chiflados empezó a escribir desesperadamente en el chat que el prota debería quitarse ese grano de arroz de la cara, ya que tanto Nayu como el tipo sentado frente a él lo estaban mirando raro. Justo en ese momento, la voz del tren anunció que la próxima estación estaba cerca. Eso hizo que Hikoichi entrara en pánico y comenzara a señalar desesperadamente su mejilla mientras miraba a Nayu. Pero ella entendió todo mal. Nayu creyó que Hikoichi estaba intentando llamar la atención sobre sus labios, y eso hizo que pensara que el poder del labial realmente estaba funcionando. El prota se acercó a Nayu. Ella no lo podía creer. Volvió a pensar que el supuesto poder del labial realmente estaba funcionando. Pero el prota finalmente terminó susurrándole que tenía un grano de arroz en la cara. Nayu explotó de vergüenza al instante y comenzó a defenderse desesperadamente, diciéndole al prota que todo lo que sea que esté pensando de ella es falso. Ella sabe comer muy bien, además ni siquiera come tanto. Entonces el tipo sentado frente al prota preguntó si llevar arroz en la cara era una nueva moda juvenil. Al día siguiente, Hikoichi volvió a notar otro pequeño detalle en Nayu y terminó avisándole que la etiqueta de su camisa estaba sobresaliendo. Más tarde, cuando el prota bajó del tren, Himari aprovechó para sentarse junto a Nayu. Ella seguía avergonzada porque nuevamente Hikoichi había terminado viendo algo que consideraba bastante vergonzoso. Entonces Himari le preguntó si realmente era una coincidencia que ambos siempre terminaran sentándose juntos en el tren. Nayu respondió rápidamente que sí, que todo era simplemente una coincidencia. Mientras tanto, el trío de chiflados estaba emocionadísimo en el chat porque escuchar a Nayu hablar sobre Hikoichi junto a su amiga era una experiencia completamente nueva para ellos. Himari ya estaba demasiado interesada en descubrir si era el mismo chico al que Nayu le había entregado la credencial aquella vez, y además de eso, empezó a pensar en alguna forma de hacer que Nayu finalmente confesara todo lo que estaba ocultando. Después de darle varias vueltas al asunto, se le ocurrió una idea. Le dijo a Nayu que, considerando que ese chico siempre se toma la molestia de ayudarla, tal vez debería darle algún regalo para agradecerle. El trío se emocionó en el chat. Creían que sería una buena idea para que su relación avance. La verdad, sí he pensado varias veces en agradecerle. Cuando le devolví su toalla, quería darle algo como un pañuelo o una tarjeta de biblioteca. Pero al final pensé que quizás eso sería demasiado. Entonces intenté hornearle unas galletas junto con una carta. Aunque
Entregarle una carta así de repente. Me preocupa que piense que soy extraña y que por culpa de eso termine empezando a tomar un tren diferente. Himari preguntó si seguían hablando del mismo chico que de pura casualidad siempre se sienta a su lado. Nayu respondió que sí, seguían hablando del mismo chico que de pura casualidad siempre se sienta a su lado. Después de escuchar todo eso, Himari le dijo que sonaba como si estuviera enamorada. Nayu intentó hacerse la desentendida y negó todo inmediatamente. Sin embargo, Himari continuó hablando muy seriamente. Le explicó que incluso las personas amables pueden cansarse de ayudar si sienten que la otra persona realmente no aprecia lo que hacen por ella. Después de todo, podrían empezar a preguntarse cosas como ¿para qué me esfuerzo tanto en ayudarla? Y según Himari, justamente en ese tipo de momentos vulnerables es cuando debía actuar. Debía agradecerle apropiadamente y entonces él terminaría cayendo rendido a sus pies. Mientras le decía todo eso, en su mente ya estaba pensando en sus siguientes palabras para poder sacarle toda la información a Nayu. Por otro lado, el trío se puso loco en el chat. Himari entendía toda la situación. Por eso no tardaron en reconocerla oficialmente como una nueva camarada, además de darle el título de la líder de la facción extremista del shippeo Nayu por Hikoichi. ¿Qué mamada? La oficinista empezó a preocuparse seriamente por darle demasiado poder a Himari, ya que sentía que podría hacer avanzar la relación entre Nayu y Hikoichi demasiado rápido. El gerente dijo que no pasa nada, después de todo ya se estaba impacientando. Mientras tanto, Himari seguía observando a Nayu con una expresión bastante rara. Entonces Nayu le preguntó qué tipo de regalo podría darle, porque al tratarse de un chico le preocupaba que el gesto pudiera malinterpretarse. Himari respondió que ella decide si agradecer a esa persona, no en base a quién es esa persona. El trío de chiflados quedó completamente impresionado y reconoció que esa chica manejaba un nivel superior de manipulación verbal, porque estaba haciendo lo que quería con Nayu, ya que terminó convenciéndola. Finalmente, Himari le propuso acompañarla el fin de semana para escoger el regalo juntas, mientras internamente pensaba que sus habilidades eran tan increíbles que tal vez debería cambiar su nombre de Himari a Cupido. El trío en el chat nuevamente volvió a especular que tal vez ahora sí intercambiarían números. Mientras tanto, Himari seguía elogiándose mentalmente a sí misma, convencida de que gracias a su enorme talento y su intelecto superior, lograría unir definitivamente a Nayu y Hikoichi. Pero se emocionó demasiado mientras fantaseaba con todo el plan y terminó soltando accidentalmente el nombre del prota en voz alta, al llamar a su estrategia, el plan para conquistar a Hikoichi-kun con un regalo. Nayu le preguntó cómo carajo sabía el nombre de Hikoichi si ella no se lo había dicho aún. Himari respondió que simplemente lo había escuchado aquella vez cuando Nayu le devolvió la credencial, porque mientras lo hacía, había murmurado su nombre. Cuando Himari se dio cuenta de la cagada que se acababa de mandar, rápidamente intentó disculparse con Nayu, diciéndole que era su amiga y que jamás haría algo para aprovecharse de ella. Pero Nayu no es tonta, agarró el diccionario y se lanzó sobre Himari. Mientras tanto, el trío de chiflados quedó completamente decepcionado en el chat. Después de sobrevivir al ataque, Himari todavía intentó decirle a Nayu que si algún día sentía que alguien la estaba engañando o manipulando, podía acudir a ella para pedir consejo. Pero Nayu rechazó completamente la idea y dijo que jamás consultaría algo así con ella. Otro día en el tren, y curiosamente tanto Nayu como Hikoichi estaban estudiando al mismo tiempo. Poco después, ambos se dieron cuenta de eso. Hikoichi notó que Nayu estaba repasando historia universal, mientras que ella descubrió que él estaba estudiando vocabulario. Los dos terminaron sintiéndose felices, porque por un instante parecía como si estuvieran estudiando juntos, como estudiantes de la misma escuela y del mismo salón. Mientras tanto, el trío de chiflados estaba sufriendo de sobredosis de azúcar en el chat, porque estudiar junto a la persona que te gusta es un clásico en cualquier historia romántica. Pero luego se dieron cuenta de que no iban a poder estudiar teniéndose uno al lado del otro. Efectivamente, el prota no podía concentrarse. Luego volteó a ver a Nayu y notó algo. El libro de Nayu era el mismo que usaban en su escuela. Eso lo llevó a una conclusión. Tal vez Nayu estaba en el mismo año que él. Luego se dio cuenta de que no estaba estudiando por estar fantaseando. El universitario comentó en el chat que situaciones como esta seguramente harían que Nayu y Hikoichi se sintieran mucho más cercanos y conectados entre sí, aunque la oficinista respondió inmediatamente que siempre anda sacando teorías y suposiciones demasiado exageradas. Mientras tanto, Hikoichi seguía siendo incapaz de concentrarse en sus estudios, así que decidió ponerse unos audífonos e intentar enfocarse completamente en lo que estaba leyendo. Sin embargo, justo cuando empezaba a concentrarse, un aroma bastante rico llegó hasta él. Por curiosidad, terminó volteando y se dio cuenta de que era el olor del champú del cabello de Nayu. Apenas notó eso, empezó a preguntarse qué carajos estaba haciendo oliendo el cabello de la chica que le gusta. El universitario comentó en el chat que mientras Hikoichi estaba completamente desconcentrado por culpa de Nayu, ella parecía mantenerse tranquila y enfocada en sus estudios. Sin embargo, la oficinista inmediatamente lo corrigió. Nayu tampoco estaba estudiando.
En realidad solo fingía leer mientras usaba un pequeño espejo para revisar constantemente su rostro. Después de todo, todavía seguía preocupada por volver a tener algo raro pegado en la cara. El trío de chiflados terminó concluyendo en el chat que, si ambos seguían así de distraídos, probablemente iban a terminar reprobando los exámenes. Pero justo entonces los dos se pusieron completamente serios y sacaron unas láminas para estudiar. Al parecer era una técnica de estudio bastante clásica, pero todo se fue al carajo, ya que ambas láminas comenzaron a reflejar la luz del sol y terminaron cegándose mutuamente. Después de eso, los dos empezaron a disculparse avergonzados. Más tarde algunos asientos se desocuparon y el trío de chiflados pudo sentarse. Mientras tanto, Nayu comenzó a sentirse mal consigo misma por no haber logrado concentrarse en sus estudios y además terminar molestando a Hikoichi con el reflejo de su lámina. El prota se levantó para bajarse del tren, pero antes de bajarse, volteó y le dijo a Nayu que ambos debían darlo todo en los exámenes. Nayu se puso tan nerviosa que apenas logró responder con un pequeño sí. Luego se fue a todo gas dejando a Nayu con palabras en la boca. Mientras huía, no podía dejar de preguntarse si lo que acababa de decir no habría sonado demasiado raro, aunque no pudo evitarlo. Ver a Nayu estudiando tan seriamente hizo que esas palabras simplemente salieran solas. Mientras tanto, Nayu seguía sentada en el tren, avergonzada, tanto que terminó llamando a Hikoichi tonto. Porque después de decirle que ambos debían esforzarse, ahora realmente sentía que tenía que darlo todo en los exámenes. Bueno gente, espero que les haya gustado. Hasta aquí el resumen de hoy. En este vídeo resumimos desde el capítulo 1 hasta el 17 de 41 del manga. No olviden dejar su like y una buena suscripción, que muy pronto se viene la parte 4.